Vallecana número 13, estudiantes de la Universidad César Vallejo. Hoy estamos inspirados porque les vamos a dar a conocer un documental inspirado en la obra Los Caínas, escrita por el renombrado escritor y poeta César Vallejo. En esta historia veremos a un hombre escapar de espíritus y considera el suicidio como una opción por las supersticiones que tiene. A través de esta narrativa, el autor nos transmite que nosotros tenemos el poder de forjar nuestro camino y poder cambiar nuestra perspectiva. César Vallejo fue un poeta universal, debido a que traspasó límites geográficos de nuestro país. A causa de las dificultades como el poco reconocimiento y la injusticia que vivió nuestro país, se ve obligado a ir a Europa. Por ello es importante conocer sus habilidades, objetivos y metas como persona y profesional. En ese 2004 sostiene que la presencia de Vallejo en París es que temía volver a ser apresado injustamente. Por otro lado, tuvo buenas oportunidades como la literatura. La vida de Vallejo en París fue extraordinaria, ya que pudo aprovechar la literatura compleja y atractiva, poniéndolos a prueba y de esta manera creando obras donde presentan sus sentimientos y pensar sobre su vida. Las ideas más importantes que podemos resaltar son la honradez, la perseverancia y el respeto. Puso a prueba estos valores durante el transcurso de su vida y las implementó en sus obras. Destacan los principios como la perseverancia y el triunfo, ya que Vallejo, a pesar de extrañar el país donde nació, creció junto a su familia y amigos, pero su meta no era quedarse en Perú, sino viajar a París, conocer más de la vida. De esta manera Vallejo triunfó, lo cual da mucho de qué hablar y opinar. Interpretación del poema de César Vallejo, La Cena Miserable. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recondo estiraremos nuestra pobre rodilla? Para siempre, ¿hasta cuándo las cruces se nos avienten no de entrada entre sus rebos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará ablazones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho en la mesa, con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre, desvelado, y cuando nos veremos con los demás, al borde de una mañana eterna, desayunamos todos. Cuando este valle de lágrimas, a donde yo nunca dije que me trajeran, de codos, todo bañado en llanto, repito cabizbajo y vencido, ¿hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará. En el cuento Los Caínas, César Vallejo dinamiza la historia de Urquizo y el pueblo caína, combinando la fantasía con el terror. Daremos a conocer las apreciaciones críticas de distintos autores. En primera instancia tenemos a Varela Giacome, 1994, páginas 320 y 21, quien considera que el narrador ha identificado características precisas para poder plantear la locura de Urquizo, como la exaltación, comportamiento desequilibrado y parecido a un animal. En ese sentido, el pueblo aculturado y marginado de Caina representa una alineación con el comportamiento de sus pobladores. ¿Por qué? Porque ha sido controlado por la locura. Finalmente, Caina se convierte en un pueblo metafórico, porque cuyo destino es irreparable, incurable y aislado. Bueno, continuando con el análisis, podemos confirmar que en definitiva el cuento de Vallejo es una crítica social y económica al Perú en los años 20 y muestra cómo la marginación y la pobreza puede llevar a la locura y desesperación. Al respecto de esto, el autor PC 2022 agrega un comentario en el cual dice que este debate cultural de dicha época cuestionó a la integración de las personas indígenas en nuestra nación moderna peruana, causando conflictividad de las estructuras socioeconómicas. Y bueno, eso es lo que agrega. Y continuando con esto, también nos dice que en eso del 2020, a lo largo del periodo de aislamiento social, trajo consigo un significativo cambios conductuales en las personas, ya que
volviéndolas un poco más impulsivas, ansiosas, entre otro tipo de cosas, como se puede apreciar en la lectura en el personaje Luis Urquizo, que se contagia en su entorno familiar y comunal, creando una atmósfera de espanto. Por ello, Los Kainas es un ejemplo de cómo la literatura puede ser un mecanismo para denunciar injusticias sociales y dar a voz a aquellas que han sido marginados o oprimidos. Luis Urquizo lanzó una carcajada y, tragándose todavía las últimas pólvoras de risa, bebió ávidamente su cerveza. Luego, al poner el cristal vacío sobre el zinc del mostrador, lo quebró, vociferando: «Eso no es nada. Yo he cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo, que caminaba con sus 4 cascos negros invertidos hacia arriba. Oh, mi soberbio alazán. Es el paquidermo más extraordinario de la tierra. Y más que cabalgarlo, así, sorprende, maravilla, hace temblar de pavor el espectáculo en seco. Oh, mi soberbio alazán, movimientos que ofrece aquel potro cuando está parado en imposible gravitación hacia la superficie inferior de un plano suspendido en el espacio. Yo no puedo contemplarlo así, sin sentirme alterado y sin dejar de huir de su presencia, despavorido y como acuchillada la garganta. Es brutal. Parece entonces una gigantesca mosca ácida a una de esas vigas desnudas que sostienen los techos humildes de los pueblos. Eso es maravilloso. Eso es sublime, irracional. Luis Urquizo habla y se arrebata, casi chorreando sangre, el rostro rasurado, húmedos los ojos, trépida, guillotina sílabas, suelda y enciende adjetivos, hace de jinete, depone algunas fintas, conifica en álgidas interjecciones las más anchas sugerencias de su voz, gesticula, iza el brazo, ríe, es patético, es ridículo, sugestiona y contagia en locura. Y corriendo, saltó el dintel de la taberna y desapareció. Muy buenas tardes, le presentamos al ingeniero Napiama Kumamapa César Ibar. Es conocedor acerca de las obras de César Vallejo. Estará participando en nuestro análisis acerca de la obra Los Kainas. La primera pregunta es: ¿qué sentimientos experimenta Urquizo al ver al caballo en una posición peculiar? El señor Urquizo experimenta una mezcla de entusiasmo, admiración y asombro al recordar la manera de cómo cabalgaba su caballo de manera inusual. Parecía tener una conexión profunda con su caballo, al que consideraba pues un ser muy excepcional. Ok, muy bien. Segunda pregunta: ¿qué opinan las personas de Caina sobre el comportamiento y la actitud de Urquizo? Y las personas en la localidad de Caina pues consideraban al señor Urquizo a alguien completamente loco, ¿no? Ya que esta percepción que tenían los pobladores de Caina pues se confirma cuando se enteraban de que el señor Urquizo pues estaba desequilibrado. Ya, muy bien. Tercera pregunta: ¿qué impresión le causa al narrador la escena en la casa de los familiares de Urquizo? Cuando el narrador visita la casa de los familiares de Urquizo, pues se encuentra con una escena perturbadora, ¿no? Se encuentra con algo, una escena perturbadora, ya que descubre que todos los familiares de Urquizo, incluyendo su padre, se habían vuelto locos, ¿no? Y incluso compartían la obsesión zoológica, ya que sus familiares se consideraban monos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, le presentamos a la psicóloga Daneri Pacheco, que estará participando en nuestro análisis acerca de los Kainas. Primera pregunta: ¿qué describe Urquizo sobre su experiencia al cabalgar su caballo?
Según Urquizo, ha cabalgado varias veces sobre su lomo y que era el paquidermo más extraordinario de la tierra. Segunda pregunta, ¿cómo describe el narrador la actitud de Urquizo mientras habla sobre su caballo? Cabalgar en su caballo es algo sorprendente, maravilloso e irracional. Tercera y última pregunta, ¿cuál es la relación entre el narrador y Urquizo? El narrador tiene un vínculo familiar con Luis Urquizo. Muchas gracias por su tiempo. Tenga un buen día. Gracias. Chao. Bueno, ya para terminar con la conclusión, tenemos en cuenta al escritor César Vallejo en El cuento de los Kainas, el cual nos relata temas sobre la demencia, la locura, por el no poder controlar nuestras emociones y la falta de unión familiar. Asimismo, también nos expresa violencia y opresión en la sociedad. Y bueno, como ya sabemos, este cuento se sitúa en un pueblo donde todos los habitantes actúan como monos y se consideran locos a los que se creen y actúan como hombres. Bueno, esto fue todo y muchas gracias.